¿Qué tal, amigos y amigas? Es un gusto poder acompañarles en este espacio, en su programa Miradas. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio en el que estaremos discutiendo en torno a los 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele. Para poder abordar este tema tendremos a la base la encuesta presentada recientemente por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA-UDOP. Y nuestros invitados este día, a continuación se los presentamos. Tenemos a Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Mario Montesino, él es jefe del Departamento de Economía. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Y por supuesto, Danilo Miranda, él es de la Maestría en Ciencias Políticas, los tres de la casa. Bienvenido. Buenos días, Herminia, Mario, Omar y también a la audiencia. Un placer estar acá. Y por supuesto, amigos, vamos a iniciar con el primer tema que queremos destacar en este conversatorio y es el que se relaciona a la seguridad. Quisiéramos empezar, ¿verdad? Entre muchos de los temas que ha destacado la encuesta de opinión pública, tenemos justamente el tema de la seguridad. ¿Consideran ustedes? Entre las respuestas se menciona que por lo menos un 86.4% de la población ha dicho que la delincuencia está disminuyendo desde que entró el nuevo gobierno en funciones. A su criterio, ¿se están tocando las causas estructurales que están a la base de la violencia en El Salvador? Quisiéramos conocer sus opiniones. Bueno, me parece que es necesario antes de iniciar hablar de la opinión pública y de las encuestas en general, porque los datos no hablan por sí mismos, hay que interpretarlos y hay que construir socialmente la realidad más allá de la ilusión del saber inmediato. Entonces, las encuestas de opinión pública capturan una parte de la realidad subjetiva, basada sobre todo en preferencias, actitudes, valores, bueno, lo mismo con la cultura política. No necesariamente lo que las personas piensan corresponde con la realidad. El famoso dicho, voz del pueblo, voz de Dios, digamos, científicamente no se cumple de manera fidedigna. Y, por ejemplo, las encuestas de seguridad nos permiten ver que en algunos países con bajos niveles de violencia, a veces la percepción de seguridad es mayor que en países que sufren mucha violencia. A veces, y es lamentable que una persona muera de manera violenta, un homicidio, un feminicidio en estos países causa un gran revuelo social, incluso se pueden producir renuncias de funcionarios, la percepción tiende a subir. Y países muy azotados por la violencia no necesariamente tendrán una alta percepción de la inseguridad porque de cierta manera se ha normalizado la violencia, se ha naturalizado ese estado de cosas. Entonces, cuando hay una súbita caída de algunos indicadores, el que más se usa suele ser el de homicidios, entonces esto genera un cambio en la percepción de las personas. Entonces, bueno, creo que se puede evaluar a Nayib Bukele y sus 100 días a partir de datos objetivos de la realidad, salud, educación, economía, medio ambiente y también cómo las personas se sienten con respecto a su gobierno, porque hay que mencionar también que un problema importante para analizar la opinión pública es cuál es el umbral de satisfacción de las personas. Si la población se queda satisfecha con poco o con mucho. Un dato revelador en la encuesta es que a medida que el nivel educativo es mayor, hay una menor evaluación, un menor beneplácito hacia la labor del presidente. Eso es interesante porque también se veía en tiempos de Arena. A medida que descendía el nivel educativo había más apoyo a Arena y uno se pregunta por qué las personas que están en peores condiciones apoyan a un gobierno que había tomado ciertas decisiones contrarias a las personas. Bueno, eso como preámbulo. Y entonces, yendo al tema de seguridad, que además es el que ha ocupado el primer lugar en el establecimiento de la agenda mediática y en las redes sociales, y también el gobierno ha impulsado una fuerte campaña y ha centrado los recursos y toda la acción estatal en el plan de control territorial, entonces eso hace que ese tema se mueva
Y si bien a veces las estrategias comunicativas no hacen que las personas piensen bien o mal de un asunto, sí logran que todo el mundo esté discutiendo sobre eso y entonces se vuelve primordial. Es un tema evidentemente central en el país, pero está colocado en la agenda, en la comunicación del presidente, y además otros temas se subordinan a la seguridad. O sea, se podría decir que se ha producido una especie de securitización de la vida política. Esto quiere decir que hay ciertas construcciones políticas de unas amenazas sobre las cuales hay que tomar medidas extraordinarias, y estas medidas extraordinarias se vuelven ordinarias en la medida que el discurso de la seguridad se vuelve central. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Y sobre esto hay que decir que nada más tenemos el índice de homicidios, que realmente, como decía, bueno, es lamentable que muera una persona y está muy bien, es un logro que menos personas mueran de manera violenta. O sea, nos tendríamos que sentir satisfechos cuando nadie muera violentamente, pero es un logro que desciendan los homicidios. Ahora bien, bueno, como decía, el dato no habla por sí mismo, hay que ver otras cifras, desaparecidos, por ejemplo, o también otras formas de violencia, porque la violencia es como un poliedro, tiene muchas dimensiones y que se conectan entre sí. Los homicidios son la acción directa o la violencia directa que se ve, pero hay muchas violencias invisibles que no se ven, estructurales, seguramente ya hablaremos de eso cuando toquemos el tema socioeconómico, y también la violencia cultural. Y en el país, ahora que se está rindiendo culto a los militares, que el presupuesto del Estado para el próximo año refleja un fuerte incremento a los militares en detrimento, por ejemplo, de la Universidad de El Salvador, o de Educación, pero que no crecen tanto, o el Ministerio de Trabajo, o el Ministerio de Medio Ambiente, que salen muy afectados en esta propuesta. Uno puede decir que eso se avisora peligroso de la historia que tenemos de autoritarismo en el país. El acto del 15 de septiembre me parece muy desafortunado, en la medida que se hace una apología de la violencia estatal. Sabemos que El Salvador, justamente ayer, las víctimas o una representación de víctimas fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer que el Estado salvadoreño en su conjunto, ejecutivo, legislativo, Poder Judicial, no han cumplido con su función estatal de impartir justicia y de combatir la impunidad, e incluso ni siquiera mandaron representantes a esa reunión. También El Salvador ha salido muy mal en los niveles de letalidad del Estado, es decir, muertes provocadas por el Estado, que esto se mide también. Y también la UCA ha participado, el IDUCA, en estas sesiones internacionales donde el Estado en el gobierno anterior había sido puesto en el banquillo de los acusados precisamente por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que se estaban registrando, y que el gobierno se negaba. Incluso las fuerzas de seguridad siempre hablan de enfrentamientos, aun cuando todas las pruebas remiten a que se trata de ejecuciones. Entonces, son otros aspectos de la violencia que deberían mezclarse en el análisis y que están vinculados, y no ver solamente la punta del iceberg, que es muy lamentable y terrible, que son los homicidios. Entonces, me parece que como académicos tenemos que ir más allá del dato, pues, o por lo menos cuestionar o preguntarnos qué hay más allá de eso. Justamente por el tema del compromiso que se tiene como academia, ¿cómo leer entonces esta percepción o esta calificación tan buena de la población en el tema específico seguridad, ¿verdad? Cuando la lectura que se hace puede ser diferente. Omar. Bueno, partiendo de lo que decía Danilo, que las encuestas miden percepción, opinión. O sea, es una cuestión subjetiva. En la opinión de la gente, y hay que recordar que la gente va a votar en base a percepciones, en base a opiniones, ¿verdad? Que no necesariamente corresponden a la realidad. Pero partiendo en la percepción de la población salvadoreña, este es el presidente mejor evaluado a los 100 días en todo lo de la posguerra. Esa nota de 8.37, uno se pregunta por qué. Nosotros, entre las causas, el por qué la gente valora tan positivamente este gobierno, una de las tres principales
es lo que la gente percibe en materia de seguridad, lo que se está haciendo en materia de seguridad. Ya dijo Herminia que 86.4% percibe que la delincuencia está disminuyendo, 74.8% catalogan problemas relacionados a la violencia y delincuencia como el mayor logro en este tiempo de este gobierno, y 86.5% perciben que este plan de control territorial está ayudando a reducir la delincuencia. Entonces, un factor que tiene en esa percepción favorable de la población al gobierno del presidente Nayib Bukele es lo que hace en materia de seguridad, o lo que ha mostrado que hace en materia de seguridad. Si esto está tocando las causas estructurales, yo creo que es prematuro hacer afirmaciones tajantes a los 100 días. Sin embargo, lo visto hasta hoy no está tocando las causas, ¿verdad? Porque la violencia particular que vivimos en El Salvador, como en otros países de la región, no es un problema de seguridad ciudadana, como se está enfocando y como se ha enfocado todos estos años. Lo que se ha hecho ahorita es tratarlo como un problema de seguridad, y lo que la gente ve de medidas es sobre todo medidas represivas, porque se concibe a la violencia que vivimos como un problema primordialmente de seguridad, y no lo es. Ante todo, la violencia que vivimos es un problema social que tiene diversas causas socioeconómicas que están a la base. Entonces, si me preguntan, en 100 días, ¿ha tocado? No ha tocado las raíces de este problema. Al contrario, lo que estamos viendo es lo mismo de siempre, un recrudecimiento de las medidas excepcionales, que ya no son excepcionales, son permanentes, el privilegio de la represión, ¿verdad?, de la presencia del ejército, de policía en los barrios pobres, en las colonias, que están causando perjuicio en las comunidades, sobre todo de salvadoreños pobres. Pero lo que quiero decir, una de las 3 razones que tiene al presidente donde está, en esta opinión favorable de la población, es lo que ha mostrado o que la gente percibe que está haciendo en materia de seguridad. Doctor Montesinos, su comentario sobre bueno, sí, el tema. Retomando también lo que los compañeros Omar y Danilo han dicho, pues yo creo que efectivamente lo que hay en estos 100 días, lo que ha ocurrido es una construcción bastante mediática sobre este asunto de la seguridad. Para retomar algunos datos que mencionaba Omar, cerca de 9 de cada 10 salvadoreños consideran que el gobierno está haciendo bien las cosas. Más o menos la misma relación hay en cuanto a la disminución de la delincuencia, 86.4 como lo mencionaba Omar. Un 70% considera el control territorial y la estrategia de control territorial como buena, ¿verdad? Y como que está generando una reducción en la delincuencia. Entonces yo creo que esto es bastante mediático, está configurado mediáticamente porque, digamos, es fácil hacerlo sacando al ejército a las calles y haciendo un despliegue, ¿verdad?, de represión y de los cuerpos de seguridad. Ahora bien, claro, esto genera una opinión en la que se dice, bueno, se está controlando la delincuencia, aunque en realidad 100 días son muy pocos, considerando que la delincuencia es un problema estructural, como para decir que se está resolviendo. Y esa es una cuestión peligrosa, porque realmente es lo que la configuración mediática quiere generar. Si nosotros vamos a otros datos, por ejemplo, cuando se pregunta sobre la tarea en la que debe centrarse el gobierno para mejorar la situación del país, 22.1% dice que en reducir y combatir la delincuencia, un 12.8% dice mejorar la seguridad. Eso suma 34, casi 35%. Si lo comparamos con 9 de cada 10 que dicen que el mayor logro del gobierno es la seguridad y la reducción de la delincuencia, pues vemos una discrepancia ahí, ¿verdad? Porque entonces la gente luego cree que como que el asunto se está resolviendo, pues. Y yo creo que esa es una
una mala señal en términos de la importancia que las personas den a los diferentes problemas estructurales, como bien nos dijo Danilo y también Omar, los diferentes problemas estructurales que están a la base del problema de la violencia, de la delincuencia y de la inseguridad. Entonces, si la gente cree que ya se está resolviendo, pues lo que sí está subiendo es la popularidad del gobierno, pero realmente el problema no está obteniendo solución. Si incorporamos combatir la corrupción, que es un 2.7 en esto de cuál es la tarea en la que se debe centrar, pues llegaría a 37.6% el porcentaje de personas que opinan que ahí es donde debe de centrarse. Aún así, incluyendo esto de la corrupción, pues el porcentaje es muy bajo en comparación a lo que la gente dice sobre cuál es el principal logro del gobierno. Entonces hay una mala señal, un mal mensaje en esa configuración mediática, que yo creo que no es algo a lo que debe apostarle un gobierno, porque a lo que debe apostarle es a resolver efectivamente los problemas. Hay una situación diferente radicalmente cuando tocamos el asunto económico, que va a ser más adelante, entiendo yo. Pero aquí es relevante ver eso, ¿no? Cómo la configuración mediática, sobre la base de acciones que sí se pueden hacer, pero acciones que construyan opinión, tiene estos efectos, ¿verdad? De creer que los problemas se van resolviendo por sacar al ejército o por elevar la represión, que va a generar otros problemas, pues que pueden incluso ser hasta más graves de los que hemos tenido hasta el momento. Entonces yo creo que hay que ponerle atención a eso, ¿verdad? Bueno, la remozada mano dura del gobierno de Bukele goza de gran aceptación social. Por ejemplo, un 34.7% de las personas que fueron encuestadas aseguran que una de las características de este mandatario es que gobierna con mano dura. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué significa que en una sociedad como la nuestra se añore tanto una dictadura al mejor estilo de Martínez? Si pudiéramos ser puntual en sus respuestas. Sí, yo quiero conectar lo que dice Omar, en el sentido de que el favor de la opinión pública, cuando se traduce en votos, genera gran respaldo electoral. Y las manos duras en el país siempre han sido rentables electoralmente. De hecho, ese ha sido el propósito. Y luego, como no se atacan las causas estructurales, pues vuelve la violencia, a veces el rebote termina siendo hasta más fuerte todavía. Y así El Salvador ha caminado en su historia, como diversos especialistas que han estudiado violencia a largo plazo del Salvador. Hay que mencionar algo que también nos dan los estudios de opinión pública y la cultura política, y es que cada vez se reduce, no solo en El Salvador, sino que hay ciertas tendencias en la región, por ejemplo, que se pueden ver en la pop o en otros instrumentos como el Latinobarómetro o en las mismas mediciones de la universidad sobre el apoyo a la democracia. O sea, hay una tendencia a aceptar la salida autoritaria si las personas consideran que les puede resolver los problemas. Entonces hay una tendencia, y de hecho en la literatura, por ejemplo, la ciencia política ahora está en debate la cuestión de la democracia, sobre todo por países como Estados Unidos con Trump, que además ha ganado las elecciones con un ingrediente que también creo que se va a hacer presente cada vez más en El Salvador, es la manipulación a gran escala de los datos a través de las redes sociales y de la Big Data, la manipulación, como en el caso de Estados Unidos o el Brexit, Cambridge Analytica, que manipulan a las personas porque resulta que hemos expresado en la red y en el internet todos nuestros gustos, preferencias, miedos, ilusiones, y en base a eso se crean perfiles de las personas y te llega un mensaje específico. Es revelador en la encuesta que el 48% de las personas, si no me traiciona la memoria, se informan ya en el internet y no en los medios tradicionales. Esto nos puede indicar hacia dónde va a caminar la estrategia, el marketing electoral, las estrategias políticas, la disputa digital por segmentos de la población que apoyen también digitalmente a los líderes, ya no tanto como aquellas presencias masivas del pueblo en la plaza, sino
una mutación de la política y que, a diferencia de como se creía, de que el Internet iba a democratizar las comunicaciones, parece que también el Internet puede jugar en contra de la democracia, sobre todo porque tras los impactos de la crisis del 2008, la corrupción a gran escala, las personas tienen mucha rabia con respecto a la política tradicional. Los partidos políticos tradicionales en América Latina han sufrido un declive, en El Salvador también, y las personas tienen mucha furia. Y si tienen el gen autoritario, está viendo en la POP, por ejemplo, que entre más jóvenes, más apoyo a un golpe de Estado, esto creo que es hasta peligroso decirlo, pero a mí me asustó el dato, o aceptar a un gobierno autoritario. Entonces, uno podría esperar que las personas aplaudan despliegues de helicópteros durante la noche, o columnas de militares, o como el show del Día de la Independencia, aunque los militares no hayan tenido ningún papel en la independencia, pero eso fue para muchas personas lo máximo, muestra de un gobierno del orden, un gobierno que va a darle seguridad. Sea esto favorable en el mediano o largo plazo o completamente contraproducente. Bueno, a esta hora, amigos y amigas, vamos a hacer nuestra primera pausa. No nos cambie, regresamos en breve. Continuamos con más en su programa Miradas. Y el conversatorio de este día gira en torno a los 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele, y tenemos a la base la encuesta de opinión pública de la UCA presentada recientemente. Vamos ahora a tocar el tema económico. A la pregunta de cuál es la principal tarea en la que debe centrarse el gobierno del presidente Nayib Bukele, un 30.2% de la población dice que en crear fuentes de empleo y un 11.7% sostuvo que en que se mejore la economía del país. Estas fueron, entre otras respuestas que brindaron, además del tema de la salud, migración, etcétera. Pero nos queremos centrar en el tema de la creación de fuentes de empleo y, por supuesto, la mejora de la economía en el país. Quisiéramos saber, doctor Montesinos, ¿qué lectura podemos hacer en este momento en el plano económico? ¿Hay elementos que a esta fecha nos permitan conocer en estos primeros 100 días de por dónde iremos en esta materia? Sí, quiero relacionarlo a lo que mencionaba antes, ¿verdad? La configuración mediática que este gobierno está haciendo. En el caso de la economía, yo quiero empezar señalando un dato muy importante que es el 53.5% de los encuestados dicen que la economía está mejorando, ¿verdad? Ese es un porcentaje elevado, como para creer que en 100 días los problemas graves económicos y socioeconómicos del país puedan haberse resuelto o puedan realmente experimentar alguna mejoría. O sea, es sorprendente, pero no es tan alto como el que hay en seguridad. ¿Por qué? Porque en el caso económico no se pueden hacer despliegues de nada, o sea, o se resuelve o no se resuelve, no se puede a menos que se le mienta a la población. Creo que no es el caso por el momento. Pero, por ejemplo, cuando uno lo compara esto con la economía familiar, un 70.2% dice que la economía está igual. 5.6% dice que ha empeorado. En consecuencia, tenemos un 75.8% que dice que está igual o ha empeorado. Estamos hablando de 8 de cada 10 salvadoreños. Un 24.2% dice que ha mejorado, pero vemos ahí la diferencia sobre el 53% que dice que la economía ha mejorado, y desde la economía familiar, que es algo que se experimenta en carne propia, por decirlo así, ahí se identifica que el asunto no ha caminado mucho, ¿verdad? En cuanto a eso, no hay posibilidad de hacer aquí mucho despliegue publicitario, entonces el impacto sobre la opinión es más bajo. Ahora, si vemos lo de las tareas que mencionaba, en qué debe de centrarse para mejorar el país, un 30.2% efectivamente dice que en crear empleo, un 11.7% dice en mejorar la economía. Vamos ahí un porcentaje más grande. Un 4.9% dice mejorar la educación. La educación tiene relación definitivamente con la economía. Y un 4% dice mejorar la salud, que también tiene una relación muy estrecha con la economía. Entonces, en consecuencia, aquí tenemos casi un 51%
que es muy similar al porcentaje que dicen que la economía ha mejorado. Aquí hay un 51% que dicen que la economía debe de mejorar, ¿verdad? Y que por lo tanto no se ha hecho mucho en esto. O sea, contradice lo que establece la otra opinión. Creo que esto es debido específicamente a que el problema económico de nuestro país es un problema estructural, como un problema estructural, y cuando digo problema estructural es que es un problema de largo plazo, pues que tiene larga data, que viene de hace muchos años y podríamos decir desde que el país se convirtió en un país independiente, ¿verdad? Entonces es bien difícil poder desde esa perspectiva cambiar en 100 días una situación como esa. Ahora, yo creo que cuando un gobierno entra, pues sí, debe de crear expectativas, ¿verdad? Y debe de presentar un plan. El gobierno de Bukele ha presentado un plan, que es el Plan Cuscatlán, el cual, si uno analiza y estudia los 4 ejes sobre los que se basa, uno puede encontrar ahí situaciones que dan esperanza, pues esperanzadoras, digamos. No tiene nada de malo eso porque es bueno dar esperanza y creo que eso no se va a perder en 100 días, ¿verdad? La gente que votó con esa perspectiva, en 100 días es muy poco para perder. Pero realmente, si uno lee este Plan Cuscatlán, uno ve que si se sigue tal como está, hay muchas cosas buenas ahí, ¿verdad? Modernizar el Estado, cuando habla del gobierno abierto, la parte participativa, lo que le llama él el levantamiento del velo societario es una cuestión fundamental porque es, digamos, si se llegara a hacer, ¿verdad? O sea, está creando expectativas, está creando esperanza. Si se llegara a eliminar el velo societario, eso es algo muy importante porque implica que va a haber transparencia en todas aquellas actividades económicas o de tipo institucional o de servicios públicos que están en manos de los privados. En un país como este, en donde los privados tienen los medios de producción principales, realmente ellos son los capitanes de la economía, podríamos decir, ¿verdad? Y en consecuencia, pues, ellos tienen que manejar ciertos recursos, ¿verdad? Si no se hace un cambio radical. Y debe de ser transparente el manejo que tienen que hacer. Entonces, esa actividad o esta medida que es eliminar el velo societario, si lo llegara a hacer, pudiera asegurar que los empresarios y las élites empresariales que se meten en las actividades públicas cumplan con el fin o el objetivo de generar un cambio estructural en nuestra economía que mejore y que favorezca a las mayorías, ¿verdad? Eso creo solo viendo el Plan Cuscatlán. Usted ha tocado un tema sumamente importante y que vale la pena traerlo a la discusión, el tema de la transparencia. ¿Con el actual gobierno se tiene acceso a la información? Por ejemplo, lo que se maneja hasta el momento, cuando se quiere pedir información de manera directa a un funcionario de gobierno, a un ministro, a un viceministro, todo estaría concentrado en casa presidencial. ¿Cómo entonces tener certeza de lo que se está haciendo si en el tema de la transparencia no se ha visto avances concretos? Danilo. Bueno, empezando porque no conocemos las fuentes de financiamiento de la campaña del presidente Bukele. Continuando con la eliminación de la Secretaría Técnica y todos los sistemas de indicadores que ahí tenían y que mostraban un avance del desarrollo social del país y que ahora no sabemos dónde se encuentra esa información, dónde se puede consultar. Luego los mecanismos de acceso a la información que usted conoce mejor y que siempre nos llevan a conocer alguna información que es importante, pero a ocultar la información delicada que nos permitiría dar cabos de cómo funcionan las relaciones de poder en el Estado. Tenemos muy malos antecedentes en cuanto a la corrupción, en la compra de votos, el soborno, financiamiento oscuro de campañas electorales, el maquillaje de datos sobre la gestión pública o la ausencia de datos en la medida en que este gobierno se ha dedicado a hacer anuncios de acciones concretas. Es decir, el puente tal en tal comunidad, o le vamos a dar empleo a este joven que está en unas condiciones favorables, pero una política pública o políticas públicas coherentes
que vayan a la raíz del problema y además un sistema de información que permita hacer evaluación de políticas públicas, de tal manera que las políticas públicas se realicen con base a evidencia. Eso pues, no está tan claro. Me parece que a cuentagotas se proporciona cierta información. Entonces, yo creo que sí ha habido algunos avances con la Ley de Acceso a la Información, con el Instituto, pero todavía la clase política, y Bukele es parte de esa clase política, y muchas de las personas que le rodean vienen desde el tiempo de Saca, no se caracterizan precisamente por una gran transparencia en el ejercicio del poder. Entonces, tenemos, por ejemplo, uno de los reclamos de las víctimas ayer en la Comisión Interamericana, son los archivos de las Fuerzas Armadas. Eso es parte de la transparencia, no solo de la historia y también del presente, que es fundamental para tomar decisiones. Entonces, en política pública, en el manejo de la cosa pública en general, carecemos desde mi punto de vista de suficiente información. Un tema pendiente todavía. A ese respecto, la encuesta de la UCA refleja como dos grandes clamores de la población, por lo menos así les llamo yo. Uno es que se defienda a los migrantes que están siendo maltratados en centros de detención en Estados Unidos, en la frontera sur, y el otro clamor es que se elimine la partida secreta que fue una promesa de campaña del ahora presidente Nayib Bukele. Y el primer acto que hizo de carácter, digamos, administrativo legal, el 2 de junio, un día después, fue mandar otra vez a la oscuridad. No se llama partida secreta, se llama gastos reservados, que es lo mismo que hizo el presidente Sánchez Serén, lo mismo que hizo el otro. Entonces, lo primero que hace es lo que dijo que iba a transparentar, lo manda otra vez a ser reservado, a no conocerse. Entonces creo que es un mal signo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, con motivo de su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿quién sabe cuántos funcionarios fueron? Uno ve un séquito de funcionarios, de periodistas, que según algunos medios con los que hemos conversado han sido invitados por Casa Presidencial. Eso, si de verdad se va a cultivar la transparencia, debería conocerlo el pueblo salvadoreño. ¿Cuánto le cuesta este viaje? En eso estoy de acuerdo con el presidente, que nos evitaríamos, si fuera a través de las redes de la Asamblea, los grandes gastos, porque quisiéramos saber cuánto le ha costado al gobierno, es decir, al pueblo salvadoreño, esta misión, de cuántas personas se compone, cuánto han gastado en viajes, cuánto en los hoteles allá en Estados Unidos. Entonces, hay signos, es muy prematuro, 100 días, pero que dicen que lo de la transparencia no está muy claro. ¿Quién conoce la política de seguridad que vamos a implementar? La vamos conociendo por retazos. La primera fase, estamos en la segunda fase, ya se ha anunciado la tercera y cuarta fase, pero no conocemos. Quieren presupuesto para las fases, pero digo yo, ¿y cómo se va a aprobar algo de lo que no saben los diputados que se va a hacer? En realidad no conocemos muchas cosas y creo que es, insisto, los signos no apuntan a que vayamos en esa dirección, pero estamos a tiempo para corregir esas cosas, creo yo. Y ciertamente, como ustedes han manifestado, 100 días no permiten hacer una evaluación integral. Sin embargo, se obtienen las primeras luces de por dónde pueden apuntar las políticas. Y justamente uno de los temas que él manejó en la campaña era la eliminación de la partida secreta o el tema de los gastos reservados. ¿Se han transparentado estos? Ya se ha dicho que no. Entonces son temáticas que sí permiten a estos días, ahora ya son más de 100, ir tomando el pulso de por dónde puede irse apuntando en esta temática. Y como ya lo tocaba Omar, en la última encuesta presentada por el YUDOP se destaca 92 de cada 100 personas que fueron encuestadas consideran que es urgente que el presidente defienda los derechos de los migrantes maltratados en Estados Unidos. ¿Hay indicios de que se atienda esta demanda de la población? ¿Hay interés por parte del presidente
tenemos signos que hayamos conocido. Él recientemente está participando en Naciones Unidas, pero en su discurso pudimos escuchar algo, frases que vayan encaminadas a pensar que habrá una defensa a los derechos de los migrantes. Bueno, yo también quisiera abordar algo de los migrantes y de este problema más desde la perspectiva económica que venía explicando, porque creo que hay un tema ahí que hace falta señalar. Hablaba de los 4 ejes y aunque hay muchas cosas que están ahí como coordinadas, una de las preguntas principales que se generan y que por cierto va en la misma línea que mencionaba Omar sobre los recursos que el Estado utiliza, es precisamente de dónde va a obtener y a sacar los recursos para respaldar todo ese plan. Porque aquí hay 2 opciones, fuentes externas que es difícil conseguir y fuentes internas que implican una redistribución. Entonces, los problemas como los de la migración, por ejemplo, tienen que ver con eso, ¿verdad? Es decir, la migración es que la gente se va y un factor principal, junto con el de la inseguridad, es el económico. Entonces, él tiene que hacer realmente cambios importantes en el aspecto económico si quiere atacar el problema de la migración. Y creo que debe de ser más beligerante también en exigir los derechos de los migrantes, ¿verdad? El respeto de esos derechos, en este caso, pues definitivamente a Estados Unidos y a México incluso, ¿verdad? Entonces, pero esa pregunta de dónde va a sacar los recursos es algo que también debe de responder. Me parece que hace falta una estrategia que amarre toda la coordinación que él dice que va a tener en su modernización del Estado con una estrategia macroeconómica, ¿verdad? Una estrategia de desarrollo que no la ha señalado en ningún momento. Entonces, nosotros en el departamento hemos hecho propuestas desde hace un par de años sobre la necesidad de hacer una redistribución que implica en un periodo de 10 años, que son 2 periodos de gobierno, una inversión entre inversión social y aumento de la masa salarial de más de 20.000 millones de dólares en esos 10 años. ¿De dónde va a sacar esos recursos? Yo creo que fuentes externas no son capaces de cubrir y es difícil conseguirlos. Entonces, creo que para resolver problemas de seguridad, problemas de migración y el problema económico del empleo, salud y educación, se requiere hacer frente a esa pregunta, ¿verdad? A ese cuestionamiento que yo creo que es importante que la gente también lo sepa, que ahí nos están jugando mucho con el aspecto mediático. Claro. Yo, atendiendo a la pregunta, ni el presidente ni nadie de este gobierno va a decir algo que moleste a los Estados Unidos, que lo cuestione. No van a decir nada, porque han definido, y lo ha dicho 1000 veces, como su principal socio comercial, el lugar donde están la mayoría de salvadoreños. Entonces, tenemos una canciller que fue a la Asamblea General de la OEA a Panamá a solidarizarse con el pueblo de Venezuela, con los migrantes de Venezuela, a solidarizarse con el pueblo de Nicaragua, con lo cual podemos o no estar de acuerdo, pero no dijo una palabra del trato a los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, en el momento que se estaba conociendo todas las humillaciones, las vejaciones, los maltratos. No se dijo absolutamente nada. Va el presidente a la ONU y uno dice, ¿va a decir algo de los migrantes? No dijo una palabra. Este gobierno no va a decir nada que pueda molestar a Estados Unidos. Es más, acabamos de firmar, digo, el país, un convenio que eufemísticamente se llama para refugio, pero es un tercer país seguro, es detener a migrantes que van en tránsito hacia los Estados Unidos. Es decir, este presidente de Estados Unidos está en campaña de reelección, aunque está a punto de ser enjuiciado también, ¿verdad? Pero él tiene una obsesión porque se cumpla lo que ha dicho, y dijo que iba a ser terceros países seguros. Guatemala, falta que se ratifique, pero ya aceptó. Honduras acaba de firmar y El Salvador
acaba de firmarlo, falta que pase, pero la relación que se está entablando con Estados Unidos, que muchos dicen que se está revitalizando, que se está profundizando, yo creo que está tomando algunos signos más de sometimiento que de un aliado, ¿verdad? ¿Qué implica, Danilo, para el país este sometimiento que están mostrando las autoridades a Estados Unidos? Desde mi punto de vista, un agravamiento de la crisis de las expulsiones, ya sea en forma de migración económica y de refugiados, que bueno, ya creo que también vamos a tener que comenzar a ver cómo le vamos a llamar a este fenómeno, porque se mezcla, no creo que se pueda clasificar de manera tan nítida quién se va por razones económicas o de violencia, porque es una violencia expulsora general de nuestras sociedades, en todo el Triángulo Norte, México, y parece que se han convertido estos países en una especie de fosas fronterizas o de grandes espacios fronterizos altamente securitizados, que probablemente se van a llenar de campos de refugiados, que, no quiero ser pesimista, más van a ser campos de concentración. Ha habido funcionarios de Estados Unidos, representantes y senadores, que han tenido una posición más firme para defender a los migrantes y refugiados que el propio gobierno de El Salvador, o de Guatemala o de Honduras, que han mostrado una posición muy de mucho sometimiento. Un sometimiento me parece indigno, incluso tomando en cuenta la igualdad de los estados según la Carta de las Naciones Unidas. Creo que el gobierno debería haber enviado una nota de protesta, por ejemplo, cuando se develó lo del... que tampoco lo hizo el gobierno anterior, o lo hizo tímidamente, cuando Trump se refirió de una manera muy peyorativa a países como El Salvador, o con la niñez enjaulada, o con los vejámenes que ya mencionaba Omar contra los migrantes y refugiados. Y además, prácticamente Bukele y el resto de presidentes han entregado al país a cambio de nada, porque de momento no sabemos que haber firmado esos acuerdos que benefician la postura xenófoba de las políticas racistas de Trump de cara a su reelección, pero que no benefician en nada al país, todo lo contrario. El mismo Bukele aceptó que no existen las condiciones para recibir refugiados. Si ni siquiera existen las condiciones para garantizar un nivel de vida mínimo para la población salvadoreña. Entonces, más bien es que Estados Unidos ha extendido sus muros y sus fronteras para contener a los migrantes y refugiados, y les estamos haciendo el mandado como países centroamericanos. Yo así lo veo en términos claros. No podemos decir que el país va a ganar algo, o que la cooperación de Estados Unidos va a solucionar los problemas del desarrollo, si cada vez está mutando más hacia la seguridad nacional y hacia una perspectiva que beneficia esta visión hemisférica de Donald Trump, que en nada beneficia a los países periféricos. Yo creo que más bien Centroamérica ha decidido jugar su histórico papel de patio trasero una vez más, pero diría hasta en un grado más profundo de que no habíamos visto quizás desde Flores o incluso desde Duarte, que besó la bandera. Bueno, una situación lamentable para el país. El reto es entonces seguir reflexionando sobre estos temas. A esta hora vamos a concluir con este espacio de miradas, pero le invitamos a que continúe porque tenemos más para usted. Gracias por haber participado en el programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.